Porque ahí está Norman Berra desde la consultora Delfos para contarnos detalle. Primero lo voy a saludar y después le voy a preguntar qué se puede decir y qué no se puede decir, porque estamos a martes y la elección es el domingo. Ya comienza a vedarse alguna posibilidad de ventilar datos. Norman, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? Saludos ahí a todo el equipo. Bueno, ¿cómo has pasado el fin de semana después del gran debate, Norman? ¿Cómo lo has Bueno, vivido? obviamente todos seguimos bastante el debate. Fue un debate que también generó mucho interés en la ciudadanía, con picos de 45 puntos de rating y una dinámica un poco más entretenida que la de los anteriores intercambios, porque al haber solamente dos candidatos y al haber restringido la posibilidad de la lectura, eso le dio un poquito más de fluidez a intercambios de los dos candidatos que van a dirimir la presidencia de este domingo, ¿no es cierto? Había más expectativa por este mano a mano, ¿entiendes? Que para lo que fue el debate con los 5 candidatos. Si lo medía en términos de los puntos de rating es similar, ¿no? Pero bueno, la expectativa ahora está definida en sentido político, porque ahora ya sí se va a determinar quién es el próximo presidente que va a conducir a Argentina a partir del 10 de diciembre, ¿no? O sea que en ese sentido esta elección tiene ese carácter decisivo de la cual carecía la primera vuelta, donde estaba casi descontado que no iba a haber ningún candidato que alcanzara el porcentaje necesario para consagrarse sin necesidad de balotaje, ¿no? Contame qué se puede decir y qué no se puede decir, qué se puede analizar y qué no se puede analizar, qué se puede ventilar y qué no, por sí o por no, Norman. Ya me parezco a Massa en el debate, por sí o por no, Norman. Datos, porque sabemos que se ha encuestado, se ha consultado a el votante en las últimas semanas. ¿Qué podemos saber? Bueno, lo que no podemos publicar ya, porque ya aplica la veda de difusión, son datos de intención de voto. Eso no se puede publicar a esta altura ya para no influir en la conducta de los electores que no han definido su voto. Sí podemos contar que existe un porcentaje importante de indecisos a nivel país y a nivel provincia de Córdoba también. No nos olvidemos que en provincia de Córdoba el candidato, uno de los dos candidatos más votados, el gobernador Juan Schiaretti, que ahora ya no participa en el balotaje, por lo tanto ahí tenemos una cantera de votos interesante que están definiendo su conducta en estos últimos días. Sí podemos contar que las primeras mediciones de métricas digitales que no miden intención de voto, sino performance, de los dos candidatos que disputaron la instancia este domingo, en general están dando un resultado favorable al candidato oficialista. Más eso coincide con las primeras lecturas periodísticas que se habían hecho la noche del domingo y la jornada del lunes por parte de especialistas y analistas. Hay un informe ahí muy interesante de Igor Corbalán, de Sidata, que lo que ellos hacen es un traqueo de Twitter, TikTok y YouTube durante el debate y posterior al debate, y en general le dan una ventaja ostensible a Massa sobre Milei, duplican cantidad de visualizaciones, también le da un tracking positivo a Massa en términos del desarrollo del debate. No nos olvidemos que el debate siempre se mira, al ser un debate de 2 horas, siempre la mayor visualización está en la previa y en el arranque, y ahí fue donde Massa aprovechó con mucha habilidad para atacar a Milei en el segmento de economía, donde a priori Milei podría verse una diferencia, a diferencia de la expectativa inicial. Apareció un Milei de la defensiva ahí, y eso consiguió con el pico de visualización del debate. Fue el momento donde más se vio el debate. Eso también fue un punto favorable a Massa. En las mediciones de respaldo durante el debate, donde lo que se mide es el apoyo de las estructuras digitales de cada uno de los candidatos a las dos figuras que intervienen a compulsa, también de una ventaja muy favorable a Massa. Probablemente ahí la activación dentro de la estructura digital de Milei estaba un poco relajada, o de mínima estaba mucho más activa de Unión por la Patria. Y finalmente en el indicador de menciones positivas y negativas, acá hay un pequeño matiz, porque en los dos las menciones negativas son más altas que las positivas, pero en el caso de Massa las menciones positivas son del 44% contra una negatividad del 56%, mientras que en el caso de
Milei de 33 positiva contra un negativa de 66, o sea, las menciones negativas de Milei duplicaron a las positivas, y esto me parece un reflejo digital parcial de lo que vimos en la dinámica del debate, donde vimos un candidato que estaba más preparado, Sí. había ido claramente a buscar el partido, si usáramos una jerga futbolística. Eso me cambia a mí como votante, la performance en la elección. Digamos, Bueno, es muy me interesante cambia la la pregunta. intención Sin de duda, voto, me hace votar a otro candidato esa performance. no va a cambiar en el votante que ya estaba definido netamente a favor de uno o en contra de otro, pero sí puede tener un impacto quizá residual o marginal en los indecisos, y como esta es una elección que se define por un voto Sí, básicamente, cualquier impacto por marginal que pueda ser podría tener un efecto importante el domingo. De todos modos, para ser metodológicamente estrictos, el debate no es lo único que va a tener efecto en estos días. La coyuntura sigue operando. Si hubiera algún tipo de problema de coyuntura, como el que sucedió hace unos 10 días, de faltante de combustible, obviamente eso lo afectaría a Massa y sí. lo podría beneficiar a Milei. Ayer tuvo una noticia relativamente positiva Massa, digo relativamente positiva porque bajó la inflación respecto al mes anterior, siempre dentro de niveles todavía muy altos, ¿no? Estamos hablando de que teníamos casi un 13 y ahora bajó a menos del 9. Es una noticia no tan mala, diría Guido Casca, pero seguimos con una inflación Sí. interanual muy alta que sigue medallando los ingresos argentinos, y sin duda eso entra también en la balanza del votante al entrar en el cuarto oscuro, ¿no? Norman, el indeciso va a ir a votar. El indeciso quiere ir a votar, pero todavía no sabe, no ha definido, o el indeciso no va a ir a votar. ¿Qué Bueno, podemos entender en estas últimas jornadas de esa persona que todavía no te dijo si va por Massa o si va por Milei? bueno, es una pregunta interesante porque esto es un balotaje. Normalmente en el balotaje la afluencia respecto a la primera vuelta cae. Si vos medís las últimas encuestas, en general la intención de ir a votar es menor que en la primaria. Estamos hablando no de caídas drásticas, sino de caídas a nivel nacional. Vos tenés que pensar que votó casi el 78% y las encuestas que dan participación más alta ahora estamos hablando de 70, 72 puntos, o sea que estamos hablando de una merma mínima de 5 o 6 puntos. Probablemente una parte importante de esa merma sean los votantes indecisos o aquellos que votaron en la primera vuelta, candidatos que ya no están, como Bregman, como Chiaretti, como Bullrich, y por lo tanto se quedaron, lo que en la jerga le decimos, los votantes huérfanos, ¿no? Los votos huérfanos, y se quedaron sin representación. Si una parte importante de esos indecisos vieron el debate del domingo y no obtuvieron del debate señales para definir el voto a favor de uno de los dos candidatos o en contra del otro, en un contexto de fin de semana largo, tendrían incentivos importantes para no participar. O sea que es esperable una baja en la participación. Yo no me animaría a arriesgar una cifra, pero si me quedo con las últimas encuestas, diría, bueno, entre 5, 6 o 7 puntos de participación podrían caer, y eso a priori podría favorecer al candidato oficialista en esta circunstancia, ¿no? Norman, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus aportes. Contanos dónde te seguimos en redes sociales, dónde pueden ver tus informes, toda esta información detallada, con cuadros ahí, con barras, a ver, con porcentaje, qué es lo que nos queda siempre a los números. ¿Cómo te seguimos? Bueno, pueden entrar a seguir la cuenta de Delfo en Twitter, @DelfoCBA. Ahí subimos toda nuestra actividad en redes sociales. También tenemos cuenta en Instagram y también tenemos cuenta en Facebook. Pero por ahí, para los más politizados, que les gusta más la red Sí, del sí. ex pajarito, que es la más picante, digamos, para todo lo Sí, que es política, la cuenta de Delfos en Twitter o en X ahora es @DelfoCBA. Ahí nos pueden encontrar todas las semanas. bien. La tuya es Berra La mía es Norman. Berra Norman, exactamente. Perfecto. Muchas gracias, Norman. Muy amable. Hasta la próxima, como siempre. Gracias a ustedes, buena semana.